la curvatura mayor del estómago, ¿verdad? Hacia abajo se va a relacionar con las asas intestinales del intestino delgado, sobre todo con las del yeyuno. Este va a terminar también formando otro ángulo, que es el ángulo esplénico, por la relación con el vaso, o también llamada flexura cólica izquierda, que va a dar origen al colon descendente, ¿verdad? Sabemos que forma los ángulos hepáticos hacia la derecha y el esplénico hacia la izquierda. Ahora, el colon descendente, ¿verdad?, que es la continuación del colon transverso, sabemos que se va a extender desde el ángulo esplénico hasta más o menos la altura de la cresta ilíaca, donde acá se continúa ya con el colon iliopélvico, también llamado sigmoides. Es de dirección casi vertical y mide aproximadamente 12 centímetros, es decir, 2 centímetros más largo que el ascendente. ¿Qué relaciones tiene? Pues por detrás se va a relacionar con el borde externo del riñón izquierdo y el cuadrado de los lomos. Por delante con las asas intestinales y externamente pues con la pared abdominal e internamente con también las asas intestinales del intestino delgado. Luego tenemos el colon sigmoide, ¿verdad? El colon sigmoide le llaman así por la palabra sigma, que quiere decir S, debido a la forma que tiene la forma más o menos de una S. Se extiende desde el colon descendente al recto, se divide en una porción ilíaca y una porción pélvica. La porción ilíaca mide aproximadamente 15 centímetros de longitud, describe una curvatura de concavidad interna, está ubicada en la fosa ilíaca izquierda y tiene relaciones hacia adelante, obviamente, con la pared abdominal, hacia atrás con el músculo psoas y el músculo ilíaco y la fascia, ¿verdad? Y el colon pélvico, pues mide aproximadamente, acá ha habido un error, es 45, no es 4.5, es 45 centímetros, ¿verdad? ...45 centímetros... se extiende desde el borde izquierdo al borde derecho superior, en un recorrido transversal, luego se inclina hacia abajo, hacia atrás y hacia adentro, hasta más o menos la tercera vértebra sacra, donde se va a continuar con el recto. El recto es la última porción, sabemos, del colon, ¿no? Este se va a extender desde la tercera vértebra sacra para terminar a nivel del conducto anal. Está situado, sabemos muy bien, por delante del sacro, en el cual toma esa forma que este tiene en su cara anterior, esa curvatura, ¿verdad? Esa concavidad, se adapta perfectamente a esa concavidad, y también la del coxis. Sabemos que el recto está por detrás de la vejiga en el varón, y por detrás del útero y la vagina en la mujer, ¿no? En el varón también está en relación con la próstata, es por eso que el examen rectal, ¿verdad? El tacto rectal que se hace con un dedito, ¿verdad? Al introducir dentro del recto, tocamos hacia adelante lo que sería pues la región posterior de la próstata, ¿verdad? Ahora, en el caso del tacto rectal de la mujer, nos sirve para tocar, para palpar el útero y también la pared posterior de la vagina. Y obviamente el espacio que existe, ¿verdad? Este fondo de sacro, que es el de Douglas, que se encuentra a ese nivel. Ahora, el recto se va a dividir en el recto pélvico, ¿no? Y perineal o anal. ¿Cuánto mide aproximadamente? Mide 15 centímetros, 12 centímetros el pélvico y 3 centímetros el conducto anal. Presenta también una dilatación en la porción pélvica que se conoce como la ampolla, ¿verdad? Luego se estrecha hacia su parte anal. Ahora, acá estamos viendo, fíjense, esta es la ampolla, ¿verdad? Es la ampolla rectal, y luego tenemos acá el conducto anal. Si hablamos de la configuración externa, vamos a ver que presenta surcos en número variable que van a limitar también estas abolladuras, ¿no? Como pueden ver, se divide una parte superior y una parte inferior. En cuanto a la configuración interna, sabemos que en la región de la ampolla va a presentar estos pliegues, unos pliegues transversales, y en su porción anal va a presentar las llamadas columnas, ¿no? Y válvulas también de Morgagni, que van a delimitar lo que es la llamada línea pectínea o línea dentada. Ahora, si hablamos de la irrigación del intestino grueso, pues vamos a ver que la parte derecha del intestino grueso va a recibir y va a ser irrigado por las ramas de la arteria mesentérica superior, ¿no? Mientras que la parte izquierda del intestino grueso va a estar irrigado por las ramas de esta otra que están viendo acá, que es la mesentérica inferior. Vean eso, esta es la mesentérica superior
y esta es la mesentérica inferior. ¿Ya? Es decir, a partir más o menos de la mitad, ¿no?, del colon transverso, la parte izquierda, todo esto va a recibir las ramas de la mesentérica inferior, gracias a sus ramas, que son esta de acá que están viendo, que es la arteria cólica izquierda, ¿verdad? Las arterias sigmoideas, que son 3 por lo general, superior, media, inferior, y su última rama, que es la rectal superior, ¿verdad? La arteria rectal superior. Esas son las 3 ramas que nos brinda la arteria mesentérica inferior. No se olviden, por un lado tenemos la cólica izquierda, las 3 sigmoideas, superior, media e inferior, y la rectal superior. Ahora, las ramas de la mesentérica superior, como pueden ver acá, e inferior, se van a anastomosar más o menos a nivel del colon transverso, como están viendo acá. Ahora, ¿qué ramas de importancia nos va a dar la arteria mesentérica superior? Ustedes estarán preguntando. La primera rama que ustedes van a ver es esta, que es la arteria, la famosa arteria ileocólica se llama, ¿no? La arteria ileocólica se divide en la rama ileal, que es esta, que va a estar destinada para la última porción del ileo, ¿no? Y la rama, pues, cecal, ¿no?, que va a estar destinada para el ciego. Se divide en 3, ¿no? De la arteria ileocólica también surge la arteria pendicular, ¿no?, que es la arteria que irriga el apéndice. Aparte de la arteria ileocólica, la arteria mesentérica superior nos va a dar origen a esta, ¿no? Estas que están viendo acá, que son la arteria cólica derecha y la arteria cólica media. ¿Ok? Esas son las ramas, ¿no?, las más importantes que irrigan al intestino grueso. Repito, la arteria ileocólica, la arteria cólica derecha y la arteria cólica media. Como pueden ver, la arteria cólica media y la derecha se unen, se anastomosan para formar esta arcada grande, que se conoce como la arteria yuxtacólica, ¿no?, del lado derecho, o arteria marginal derecha, le llaman también. ¿Okay? A su vez, la arteria cólica media se anastomosa, como pueden ver, se une con la cólica izquierda y van a formar esta otra, que es la marginal izquierda, ¿verdad? La arteria marginal izquierda, que va a irrigar desde la mitad izquierda del colon transverso, incluyendo la flexura cólica izquierda y parte del colon descendente. En cambio, la otra marginal, va a irrigar la mitad derecha del colon transverso, la flexura cólica derecha y una parte también del colon ascendente. Ahora, las venas, ¿no?, las venas van a llevar el recorrido análogo de las arterias para también terminar confluyendo en las venas mesentérica inferior, que se une a la esplénica, y la mesentérica superior, para formar también la gran vena porta. Si ustedes se han dado cuenta, toda la sangre también que es drenada del intestino grueso, al igual que lo que pasaba con el intestino delgado, va a terminar drenando en la vena porta al final. Ahora, ¿qué pasa con el recto? Ven esto, el recto va a estar irrigado por 3 arterias principales, que son las llamadas arterias rectales o hemorroidales, también las llaman así, ¿no? Vean eso, arterias hemorroidales o rectales, son 3. La superior, que viene de la mesentérica inferior, la media, que es rama de la ilíaca interna, y la arteria hemorroidal inferior, que viene de la pudenda interna, que a su vez también es rama de la ilíaca interna. Estas se anastomosan con los ramos hemorroidales tanto superiores e inferiores para formar toda la irrigación del recto, ¿verdad? Entonces el recto está ampliamente irrigado gracias a las arterias hemorroidales. Acá, sin ir muy lejos, están viendo la hemorroidal media, hemos dicho que es rama de la arteria ilíaca interna o hipogástrica. Acá también, hacia arriba, están viendo la hemorroidal superior, que es rama de la mesentérica inferior. Ahora, ¿qué pasa con el drenaje venoso del recto? ¿Verdad? Tiene el mismo recorrido de las arterias, ¿verdad? Existen las llamadas venas hemorroidales, ¿no? La superior, por ejemplo, que va a drenar en la mesentérica superior y luego en la porta, la vena hemorroidal media, que va a drenar en la vena ilíaca interna, y la vena hemorroidal inferior, que va a drenar en la vena pudenda interna, junto con la vena hemorroidal media van a terminar en la cava, ¿verdad? En la cava inferior. Entonces, fíjense esto, acá va a existir entre las venas hemorroidales superior, que son ramas de la porta, y las venas hemorroidales medias inferiores, que son ramas de la vena cava, una unión, ¿verdad? Una comunicación que va a establecerse alrededor de las porciones inferiores del recto, que se conoce como una anastomosis portocava. Y estas anastomosis portocavas son muy importantes, es donde la sangre de la porta y de la cava se mezcla, es decir, la sangre
sistémica y la sangre de la porto. Por eso se llaman una unión portosistémica, también le dicen. O anastomosis portosistémica. ¿Verdad? No solo hay a ese nivel, podemos ver también a nivel, por ejemplo, de la pared anterior del abdomen, la unión entre las venas superficiales del abdomen con la porta, por ejemplo, ¿no? Son uniones portosistémicas, portocava, es muy importante. Acá, por ejemplo, están viendo, fíjense cómo está drenando, vean, esta es la mesentérica, ¿no?, superior, vean que está drenando la sangre del lado derecho del colon, ¿verdad? La vena ileocólica, la vena cólica derecha, la cólica media, todo esto. Y del lado izquierdo está recibiendo el drenaje venoso, ¿quién? Esta otra que están viendo acá, que es la mesentérica inferior, que como pueden ver, antes de unirse a la puerta, termina uniéndose primero a la vena esplénica, que es esta de acá. Entonces, en la unión con la vena esplénica, recién la vena esplénica se une, como hemos visto, con la mesentérica superior y forman la vena porta, que como pueden ver está entrando al hígado. Ahora, ¿qué pasa con la inervación del colon? Vean esto. Hasta el 1/3 proximal del colon transverso, que es más o menos a la altura de la flexura cólica izquierda o ángulo esplénico, hasta ahí la inervación parasimpática proviene del nervio vago, ¿ah?, del nervio vago. Hasta ahí. Posterior a esto, ¿no?, distal a esto, va a recibir a lo que son las ramitas del plexo sacro, que está localizado, como pueden ver acá, entre lo que van a ser los segmentos de S2 a S4. ¿Ok? Entonces vean eso. ¿Quién se hace cargo de la inervación parasimpática? Del colon hasta el 1/3 proximal, es decir, hasta la flexura cólica izquierda, el vago. Por abajo de esto ya va a ser los nervios sacros, ¿verdad? El plexo sacro. S2 y hasta S4. Ahora, la inervación simpática, por otro lado, ¿no?, la inervación simpática que están viendo, ven, estos son los nervios simpáticos que vienen desde el torácico 1 hasta el E2. Todos estos nervios son simpáticos, ¿verdad? Todos estos están en relación con la cadena ganglionar. Estos son los ganglios, ¿no?, simpáticos, por cierto, ¿no? ¿Cuáles son los que nos interesan? Estos de acá, como pueden ver. La inervación simpática, como pueden ver, proceden de los nervios esplágnicos, justamente, que se forman de la unión de estos. Son los lumbares y los sacros, ¿verdad? Tenemos el ganglio celíaco, por ejemplo, de donde se distribuye también, ¿no?, información. Luego tenemos también los ganglios mesentérico superior, el mesentérico inferior, que son los que se van a distribuir a los intestinos tanto grueso como delgado, ¿verdad? Y también a otras estructuras como los genitales, etc. Gracias a los nervios esplágnicos, ¿verdad? Por un lado los esplágnicos lumbares y por otro lado los esplágnicos sacros también, ¿no?, que se forman de las raíces que vienen justamente de los últimos segmentos toracolumbares. Ahora, la inervación del recto, como ustedes saben, la parte simpática se lo dan los plexos hemorroidales, la parte parasimpática, los nervios sacros, de igual manera, los últimos nervios sacros, ¿verdad? Sobre todo a través del nervio anal, la rama también del nervio pudendo interno, que van a controlar el esfínter anal, sobre todo, ¿verdad? Sabemos que el esfínter anal interno está formado por fibras musculares lisas, y este depende justamente de del autónomo. La parte parasimpática lo va a abrir, mientras que la parte simpática lo va a contraer, ¿verdad? Es decir, la parte parasimpática lo relaja, mientras que la parte simpática lo contrae. Ahora, en cambio, el músculo, bueno, el esfínter anal externo está formado por músculo esquelético, músculo estriado, ¿verdad? Es voluntario, depende mucho de los músculos que forman el piso pélvico, sobre todo el músculo elevador del ano. Ahora, si hablamos del apéndice, ¿verdad? El apéndice vermiforme o apéndice secal, sabemos que este es un divertículo hueco, ¿no?, que se va a desprender de la pared interna del ciego, que hemos visto, a 3 centímetros más o menos por debajo del orificio iliocecal. ¿Cuánto mide? Es variable. Algunos autores dicen que mide de 9 centímetros, pero algunos dicen que va desde los 5 centímetros hasta los 15. Vean eso, se han encontrado muchas veces apéndices de hasta 15 centímetros de longitud. Su forma es una forma cilíndrica flexuosa, ¿verdad? La forma característica que tiene es la de un gusano, por eso le han puesto el nombre, ¿no? Vermiforme. Verme quiere decir gusano, forma de verme quiere decir, ¿verdad? Por eso el nombre que le pusieron. Justamente porque tiene la forma de un gusano de tierra o de una lombriz. Sabemos que está situado, pues la situación también de este puede variar, ¿no?
Si se encuentra, por ejemplo, por debajo, que es la más común del ciego, se llama subsecal, que es la más normal de encontrar. Si se encuentra por detrás del ciego, que es la segunda forma, se llama retrosecal. Si se encuentra delante, se llama presecal. Si se encuentra hacia afuera, laterosecal o interosecal, ¿no? Dependiendo también. Ahora, si hablamos un poquito también de la histología del intestino grueso, hay que mencionar que el colon, al igual que el intestino delgado, presenta capas, ¿verdad? Tiene una capa mucosa, que es la más interna, ¿no? Que está, vamos a ver que en este caso no forma pliegues ni presenta vellosidades como ocurría en el intestino delgado, pero sí tienen abundancia criptas de Liverpool, les he dicho. El epitelio está formado también por epitelio de tipo cilíndrico simple, que es rico en células caliciformes, a diferencia del intestino delgado. ¿Se acuerdan que tenía pocos? En este caso sí tiene abundantes células caliciformes, ¿verdad? Siendo las células también de absorción entre las más abundantes. Tiene una lámina propia, que como hemos dicho, es ahí donde se encuentran las famosas criptas de Lieberkühn. Están constituidas principalmente por células caliciformes, células endócrinas y también las células regeneradoras. A este nivel van a desaparecer también las células de Panet, que era muy común de ver en las últimas porciones del intestino delgado. Luego tiene también una submucosa, ¿verdad? Que está formado por tejido rico sobre todo en fibras elásticas. Acá vamos a encontrar vasos sanguíneos, filetes nerviosos y se va a observar el típico plexo submucoso de Meissner. Luego también tenemos una capa muscular de doble configuración, lo mismo, una longitudinal externa, que cada vez se hace poco común, y en vez de ello también tenemos tenias y austras a nivel del cono. Y posteriormente tenemos una serosa, ¿verdad? Dependiendo, ¿no? Si tiene recubrimiento a nivel anterior y posterior, como es el caso, por ejemplo, del cono transverso, el cono sigmoides y el apéndice. Ahora, en cuanto a la histología, también podemos hablar del recto, ¿verdad? El recto, sabemos que es la última porción, va a variar algunas capas que este tiene. Por ejemplo, a nivel de la mucosa, vamos a ver que las criptas de Lieberkühn se hacen cada vez más largas, ¿verdad? Se hacen cada vez más largas. Van a presentar estas llamadas columnas de Morgagni. Y vamos a ver también la transición epitelial de lo que es el cilíndrico simple al plano estratificado, ¿no? Porque no se olviden que la mucosa del recto está compuesto por epitelio cilíndrico aún, pero la mucosa, ojo, bueno, el recubrimiento ya del conducto anal va a ser de piel, ¿verdad? ¿Ya? Epitelio queratinizado. Entonces vean eso. Por otro lado, la lámina propia se caracteriza porque se encuentran a ese nivel los famosos plexos venosos. ¿Se acuerdan, verdad? Los plexos venosos hemorroidales, que son los que cuando se inflaman nos dan los famosos hemorroides. ¿Quién no escuchó hablar de los hemorroides, verdad? Por otro lado, también tenemos una submucosa que se caracteriza por tejido fibroelástico y los plexos hemorroidales también externos e internos. Luego tenemos la capa muscular, que está compuesta por una circular interna que va a formar el esfínter anal, como les había dicho, interno, que está controlado por el autónomo, es involuntario, y por fuera, pues tenemos los músculos del piso pélvico que contribuyen a la formación del esfínter anal externo, que es a voluntad, ¿verdad? A voluntad, es voluntario. Bien, ahora vamos a ver algunas diferencias entre el intestino delgado y el intestino grueso, ¿verdad? Como por ejemplo la absorción. Vean esto, la absorción es muy importante y va a diferenciar el intestino delgado y el intestino grueso. Por ejemplo, sabemos que el intestino delgado va a absorber la mayor parte de qué? De agua, iones, también carbohidratos, ¿verdad? Proteínas y grasas. Es decir, la mayor absorción se da en el intestino delgado. Los nutrientes, la mayor parte de esto se va a absorber a través del intestino delgado. Entonces, a diferencia del intestino grueso, que solo va a absorber agua y electrolitos, es decir, sodio, potasio, cloruro. ¿Para qué? Para conversión de la materia fecal del intestino delgado en qué? En el bolo fecal, ¿verdad? Todo lo que no haya sido aprovechado por el intestino delgado va a ser convertido en materia fecal por el intestino grueso. Ahora, como les decía, la digestión está intensificado sobre todo en el nivel del duodeno debido a las enzimas que están derivadas del páncreas y continuadas también por las disacaridases y dipeptidases que se encuentran a nivel de las microvellosidades. Ahora, vamos a ver que el intestino delgado posee movimientos de mezcla
de propulsión y dispersión del quimo y de arrastre y limpieza. En cambio, en el caso del intestino grueso, posee movimientos no solo de propulsión, sino también de retropulsión. ¿Para qué? Esto para mantener el quimo en el colon por más tiempo, ¿verdad? Es por eso que se va a fermentar, va a ayudar a procesos también bioquímicos que son muy importantes dentro del colon. Acá van a actuar también las bacterias. Algo que caracteriza y también que se diferencia es que el intestino grueso presenta abundantes bacterias, tiene una flora, ¿verdad? La flora bacteriana colónica, que es muy importante, ¿verdad? Ahora, por otro lado, también tenemos que el intestino delgado secreta un moco protector alcalino lleno pues, de bicarbonato, porque no se olviden que el quimo ácido va a pasar directamente del estómago al intestino delgado. Por otro lado, secreta enzimas también, ¿verdad? Propias. Por otro lado, el intestino grueso tiene abundantes células secretoras de moco y posee pocas enzimas. Y finalmente, el intestino delgado también secreta inmunoglobulina, es decir, anticuerpos, ¿verdad? La A y la G, sobre todo, la IgA y la IgG, que tienen carácter defensivo y protector. ¿Ok? Entonces vean esas diferencias entre lo que es el intestino delgado y el intestino grueso. ¿Ok? Con esto hemos terminado el tema de intestinos. Bien. ¿Alguna pregunta en relación a este tema? Pueden activar si quieren sus micrófonos, pueden escribir las preguntas al chat. Bien, al parecer creo que todo ha quedado claro, no hay preguntas. Bien, acá hay una pregunta en el chat. Dice, ¿cuál es la alimentación después de una operación de divertículo? Por lo general no se recibe ningún tipo de alimento, ¿no? Después de una cirugía, de una intervención, generalmente no se recibe ningún tipo de alimento. Posteriormente, con la evolución del paciente, se va a optar, ¿no? Dependiendo. Generalmente no se trata de no sobrecargar, ¿no? A las funciones que tiene el propio intestino. Por ende, obviamente, tiene que ser primero una dieta, ¿no? Líquida, principio, líquidos. Al principio, bueno, en realidad al principio está NPO, posteriormente a esto va a ser una dieta líquida, luego puede ser una semilíquida, ¿no? Y así sucesivamente, poco a poco. ¿Hay algún medicamento Pero, para activar las sustancias alcalinas de los intestinos? perdón, ¿Hay algún medicamento que perdón. pueda, si hay algún medicamento que pueda activar las sustancias alcalinas de los intestinos? Por ejemplo, no sé, tomar bicarbonato de sodio, aunque no es un medicamento, pero Sí, sí, hay algunos jarabes, ¿no? Que tienen una base alcalina que ayudan, ¿no? A la digestión. Sin ir muy lejos, el Pepto-Bismol, ¿quién no ha escuchado, no? También es un jarabe que tiene una base alcalina que ayuda a la digestión, ¿no? A todos los problemas que pueden generar también, por ejemplo, pues pueden generar indigestión, diarrea, etcétera, ¿no? Muchas veces también gases y demás. Bien, ah, ya, hay algunas gracias. preguntas acá en el chat, vamos a leer también. Dice, ¿es verdad que uno solo absorbe la vitamina B9 y el litio absorbe la vitamina B12? Sí. Luego dice, ¿qué edición es el libro de Gaito? El libro de Gaito, por si acaso, las ediciones, la última edición siempre es la ideal, ¿no? Para revisar. ¿Ok? No varía mucho desde lo que es la segunda, tercera edición hasta la última. Ahora, otra edición dice, el pH del intestino delgado y el grueso son iguales. Eh, en general no, ¿no? Porque no se olviden que el intestino delgado es más ácido porque recibe directamente el jugo gástrico, bueno, no el jugo gástrico, sino el quimo, ¿no? El quimo que es ácido. Entonces hay una diferencia, ¿ah? Hay una diferencia de pH entre el intestino delgado y el intestino grueso, que puede ser de +1 o +2. Ahora, otra pregunta dice, ¿cuál es el factor más común del apéndice? ¿Del apéndice o del apendicitis? Por favor, aclarar esa pregunta.
factor más común de qué, del apéndice o del apendicitis, que es otra cosa. Ojo, cuando dicen apendicitis, la palabra itis ya significa inflamación, ¿verdad? Cuando hablamos de una apendicitis, estamos hablando de una inflamación del apéndice. ¿Ya? Hemos dicho la anterior clase, no me acuerdo, estamos hablando también de esto, uno de los factores causales más comunes de las apendicitis, hemos dicho, es la obstrucción del lumen de la luz, producto, ¿no?, de lo que son los coprolitos, o muchas veces también pueden ser semillas, ¿no? Por ejemplo, del tomate, etcétera, de algunos vegetales. Estas semillas tienden a obstruir la luz y por ende tienden a inflamar la estructura, ¿no? No se olviden que el apéndice es una de las pocas estructuras que realmente no tiene una función vital para el ser humano. Es por eso que profilácticamente también puede ser resecada, ¿no? Por ejemplo, en los astronautas, antes de ir al espacio, todos tienen que ser apendicectomizados, ¿no? Todos. O eso no Porque sabía. Una pregunta imagínense, con respecto al apéndice. sí, Yo había leído que el apéndice, ¿no ve? Guarda como unos ciertos tipos de bacterias. Por ejemplo, sí, cuando uno se quiere depurar su cuerpo, ¿no ve? sí, O, sí. o- claro, y entonces uno elimina todas estas bacterias. Entonces el apéndice, como es una especie de reserva de bacterias de intestino, a partir de ahí dice que las bacterias empiezan a proliferar. ¿Qué pasa entonces cuando uno se disecciona hacia el apéndice? Sí, eso es verdad. El apéndice tiene relación con la parte linfoide, ¿verdad? Sus mucosas, sobre todo, está pues muy relacionado con la parte linfoide, pero no se olviden que es una estructura sacular, entonces obviamente va a guardar en su interior bacterias, porque no se olviden que todo el ambiente del ciego también tiene bacterias. Entonces, cuando se cierra la luz, ¿no? Cuando se obstruye la luz, esas propias bacterias proliferan, ¿verdad? Se conoce como éstasis. Entonces, cuando hay una éstasis, hay una obstrucción, las bacterias proliferan y tienden justamente a inflamar el propio apéndice y a producir la apendicitis, ¿verdad? O, Ahora, cuando se extrae el apéndice, no hay ningún problema, no genera ningún problema al paciente, ¿no? En cuanto a la defensa, no hay ningún problema, ¿ok? Porque no se olviden que la mayor parte de la defensa corresponde a nuestro sistema linfático, que en el adulto ya está desarrollado, entonces no hay ningún problema si se extrae el apéndice, ¿verdad? Es más, en algunas cirugías relacionadas con estos sectores, se tiende también a extraer de manera profiláctica y el apéndice, ¿no?, de la persona. Y actualmente con los abordajes, sobre todo en cuanto a a la cirugía laparoscópica, pues es mucho más fácil. En cosa de 20 minutos uno ya está sin apéndice y sin más complicaciones, ¿no? Sí. interesante. Hay algunas preguntas acá también a nivel del chat. Dice, ¿qué pasa cuando hay necrosis por isquemia intestinal? Pues esto es complicado, ¿no? Esto es complicado. Cuando una asa intestinal se necrosa, pues lastimosamente hay que extirpar toda el asa quirúrgicamente, ¿no? Sí o sí. Tiene que ser una cirugía de abordaje agresivo, ¿no? Porque no se olviden que la necrosis puede, pues, tomar más allá del sector necrosado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Puede generar una gran gangrena también generalizada y esto también puede llevar a la muerte del paciente. Ahora, bien, en relación a la apendicitis, lo que les decía, ¿no? La, hay distintos estadios de la apendicitis, ¿no? Como van desde lo que es la inflamatoria hasta lo que es la necrohemorrágica, donde ahí ya podemos ver inclusive una perforación. Y esto es lo temible de las apendicitis, ¿no? Lo temible es que llegue a una perforación, porque cuando se perfora, esto puede ir por dos caminos. Si tienes mucha suerte, puede generarse un plastro, ¿no? Que es como una especie de cobertura del propio, de lo que es el propio intestino y también del mesenterio, que van a coartar y van a evitar que la infección se propague, ¿verdad? La formación del plastron apendicular. Y por otro lado, puede que genere, si tienes mala suerte, una peritonitis fulminante, ¿no? Que pues lastimosamente lleve a la muerte del paciente también. Pues eso es lo peligroso de una apendicitis, ¿no? Que se llegue a pues, una apendicitis necrohemorrágica y una perforación, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Eh, Externamente uno no puede darse cuenta si
si se está haciendo necrosis, ¿no? No tiene que evaluar, por eso hay que ver, ¿no? La parte del diagnóstico es muy importante, sobre todo la ecografía, que nos va a mostrar cómo realmente está el apéndice. Luego también, pues, podemos realizar algunas maniobras, ¿no? Por ejemplo, existen algunas maniobras para cuando sobre todo está en un periodo inflamatorio o inflamativo aún podemos realizar, como es las, las pruebas, sobre todo del obturador y del psoas, ¿no? Se rota la cadera del paciente, se flexiona el muslo sobre el abdomen. Muchas veces esto genera dolor por la relación entre el psoas y el apéndice inflamado, o se rota también lateralmente gracias a la acción también del obturador, ¿no? Esto va a generar dolor justamente a nivel de la fosa ilíaca derecha. Se puede palpar también ese nivel, ¿no? Murphy, signos o descompresión, también en el caso de una peritonitis, si ya está con una peritonitis, la prueba de Bloomberg, ¿no? Que es una descompresión súbita del abdomen, esto va a generar un dolor, ¿no? Y podemos observar también un abdomen duro, abdomen en tabla, esto ya es cuando estamos ante una peritonitis franca. ¿Ah? Bien, bueno, vamos a hacer un break, unos 15 minutitos, ahorita son las 10:33 para ser exacto, ¿no? Entonces hacemos un break de unos 15 minutos y nos vemos con la continuación de lo que sería la clase y vamos a ver el tema ya de lo que es páncreas y vaso, ¿no? Doctor, vamos a pasar el link, por favor. A mí no me parece la clase. Ok, por favor compartir el link en el grupo para su compañero.